CNN Honduras presenta. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Gusto en saludarles esta mañana, tarde o noche porque nos ven en diferentes horarios. Muy animada, muy complacida y agradecida con Abba Padre por la oportunidad. Que Dios le bendiga esta mañana. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque siempre iniciamos nuestro programa con versículos bíblicos, no con cosas que dice Gualdina, sino con la palabra de Dios. Mire usted lo que dice el primer versículo. Mis queridos hermanos, tengan presente que todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ahí debemos tener el control de la ira. Hay gente que no se controla la ira y comete errores que después se arrepiente, pero ya es muy tarde. Como recientemente un señor en Comayagüela que asesinó a un joven solo porque le rayó el carro. Y vino el momento de la ira, le dio un disparo. Hoy va a pagar 30 años en prisión. Continuamos. Dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Miren, como que yo sabía que hablaba de la ira. Eso es lo que pasa cuando uno no entiende la espiritualidad. ¿Le mandé otro? Sí, le mandé otro. Siempre saco 3, porque no me canso de hablar de Dios. Es que Dios dice cosas tan bellas que a uno lo hace reflexionar. Pero bueno, hoy nos quedamos con 2 entonces. Malo. Bye. Bueno, hoy tengo una invitada de lujo que nos viene a hablar casualmente del máximo creador. Y no va a hablar ella, va a hablar Dios a través de ella. Porque la palabra va a fluir a través de su boca para beneficio de todo el pueblo hondureño, de todos los que nos están viendo de extra fronteras nacionales, porque cuán importante es saber de Dios. Ahí tiene el post. Mire, presento una gran entrevista con la profeta Cris Valeriano. ¿Qué le dice Dios sobre la situación de Honduras? ¿Y qué le dice Dios cómo debemos de actuar los cristianos y los no cristianos? Gracias, Eddie. Porque miren, voy a decir algo. Buenos días. Gusto en saludarla. Muchas gracias. Hace tiempo no nos mirábamos. Más de 20 años creo. Sí, más de 20 años. Sí, más de 20. Uy, ya soy viejita yo. Cuando a mí me dicen más de 20 años, ya me preocupo. Pero bueno, viejita de físico, pero de corazón joven. Totalmente. Así es, así es. Hay muchas personas que tienen una edad mucho más joven y son más pesimistas, ¿verdad? Y yo creo que lo importante es nuestro espíritu como esté. Claro que sí. Hablábamos con la profeta Wendy y me dice, va a ver cómo le fluye la palabra. Es una mujer espectacular, una mujer muy usada por Dios. Bueno, soltera, casada, viuda o divorciada. Casada. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo un hijo. Un hijo. Sí, un hijo. ¿Solo uno? ¿Con él se va a quedar? Bueno, Dios tiene todo bajo control en sus tiempos, pero sí creemos que Dios tiene más bendiciones para nuestras vidas. Qué bueno. ¿Y su esposo cómo se llama? Mi esposo se llama Wilson Arturo Vázquez. ¿Y es cristiano también? No, todavía no, pero es un pilar para que yo esté sirviendo a Dios. Cuénteme cómo es, ¿qué es un pilar? Un pilar, bueno, hablar de un pilar es hablar de
alguien que aún sabemos que está en un propósito divino y que en su momento todos tenemos nuestro tiempo correcto delante del Señor. Y una de las cosas que Dios me dijo, así como tú tuviste tu tiempo, también Él lo tendrá. Y he creído que pacientemente he esperado en el Señor y va a venir el tiempo de Él. Y ha sido pues producto de poder llegar y alcanzar algunas cosas después de Dios. Él ha sido quien ha apoyado el trabajo ministerial que hasta hoy hago. Sí, porque es un trabajo arduo, ¿no? Totalmente. Es una demanda total en la vida de uno, pero es una satisfacción que no tiene valor ni precio humano de las cosas que Dios nos libra, y las cosas que Dios tiene para nosotros son más grandes que aún las que el mundo puede ofrecer. ¿Cuándo llega usted a los pies de Dios? Vine a la edad de 19 años. Ah, pero llegó joven. Totalmente joven. Realmente Dios tenía un plan, y quiero decirle algo. Antes de venir a Cristo, 3 meses antes, yo empecé a escuchar música cristiana, y 3 meses fue como la preparación del terreno de mi corazón para que el día que Él me hiciera el llamado, poderlo haber recibido en mi corazón. Cris, hay una situación que mucha gente cree, que los que van a la iglesia solamente son buenas personas, que no son personas heridas, que son buenos, que todos son santos. Yo siempre he dicho que eso no es así, que la iglesia es como una clínica, un hospital, donde vamos los enfermos necesitados de servicios de salud, y ahí vamos en busca de la salud espiritual. Corríjame si estoy equivocada. Bueno, el Señor dijo que iba a venir a salvar a los que habían estado perdidos, y yo creo que es una completa falta de conocimiento creer de que el estar en la iglesia es ser perfecto. Al contrario, ahí Dios nos perfecciona, ahí en su presencia Él nos libera y nos hace mejores. Ahí el Señor, lo que usted decía hace un momento, con el texto bíblico, ¿verdad? La ira, el control. Llegamos a Cristo con resentimientos, con sufrimientos. Llegamos al Señor con tantas cosas que nos pasan desde la niñez, y que a veces nosotros no las pedimos, sino que son producto de las circunstancias y de estar lejos de Dios. Y a llegar a la casa de Dios, pues nos da la convicción y la esperanza que el Señor nos ama, y Él nos enseña a perfeccionarnos en su presencia, y nos va liberando de aquellas cosas que el mundo mismo nos ha dado. Ahora, hay una situación también que es complicada de entender, porque cuando uno viene a los caminos de Dios, no significa que todo es un lecho de rosas sin espinas. No significa de que todo me va a ir bien, todo me va a ir de maravilla. Ahora soy cristiana, ya no vuelvo a sufrir, no voy a volver a llorar, no voy a perder un ser querido. Y entonces viene uno y tiene una caída, o un problema, una situación que uno no acaba de entender, y dice: Dios, ¿pero por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué si yo me vine a tus pies? Bueno, realmente pensar que la vida va a ser perfecta estando en Dios, creo que es un error. Totalmente nosotros venimos de las tinieblas a su luz admirable, y por lo tanto venimos con ataduras, venimos con muchas cosas dentro de nuestro corazón, y venir a Cristo no significa que nos van a depositar en una burbuja y todo va a desaparecer de la noche a la mañana. Eso no es así. La diferencia entre lo que es el mundo y estar en el Señor es que Él nos da su paz, y en el mundo nosotros no podemos alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Entonces, pensar que usted va a ir a la iglesia y todo va a ser perfecto, que usted no va a pasar procesos o desiertos, que algunas veces así se les llama, pero quiero decirle que es parte de nuestra vida. ¿Cuál es la gran también otra diferencia aparte de esa paz? Sino que cuando nosotros estamos en el mundo, el enemigo puede hacer muchas cosas en contra nuestra sin darnos cuenta, porque estamos dormidos espiritualmente. Pero cuando nosotros venimos al Señor, tenemos la esperanza y la convicción que Él es nuestro refugio y que Él nos puede liberar de cualquier circunstancia o situación que el enemigo quiera hacer en contra nuestra, pero como estamos bajo su protección, ya no tenemos
ese libre albedrío de hacer lo que queramos, sino que sujetar nuestra vida a los pies de Cristo, que se llama obediencia. Ahí vamos entrando en la obediencia. Dice la palabra también, mejor no me hubieras conocido, porque uno tiene que cumplir con los estatutos que ya nos da el Señor a través de la Biblia, de su palabra. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos problemas? Le echamos la culpa a Dios, en vez de entender de que es el enemigo el que ataca a los que ya estamos más cercanos a Él, a Dios. Así es. Realmente cuando nosotros venimos a Cristo, otra de las situaciones que tenemos que nosotros comprender es que Dios tiene un propósito en nosotros y que antes nosotros cometimos errores, Dios nos perdonó, pero ese perdón significa que Él nos perdonó y que Él nos puede dar pues la sabiduría para saber enfrentar las malas decisiones que en otro momento nosotros obtuvimos. Así que yo le quiero decir en esta hora que no sé cuántas malas decisiones usted ha tenido, pero sí quiero decirle que Dios le puede dar la sabiduría y el entendimiento para poder enfrentar toda circunstancia y su vida salga en victoria. Ahora, cuando nosotros estamos sin esa sabiduría y sin ese pensamiento de Dios, entonces el enemigo puede hacer muchas cosas en contra de su vida. Pero hoy creo que es un día oportuno que Dios tiene para nosotros, para entender que su vida no va a ser perfecta, pero sí le puedo decir que puede ser victoriosa si usted decide acercarse al Señor. ¿Cómo es el diablo? Le hago la pregunta porque hay mucha gente que se imagina al diablo con cachos, con cuernos, con un sartén, vestido de rojo, con los ojos diabólicos. El diablo se le puede presentar a uno como un hombre galán, a una mujer para hacerlo caer. Totalmente. Como una mujer bella para hacer caer al hombre. Así es. Como un niño, como una anciana, como un anciano. Él se puede transformar en la figura que quiera. Miren lo que está pasando recientemente en Hollywood, con Diddy, que sí, son ritos satánicos y han encontrado hasta niños. Entonces, el error de uno como ser humano, y es normal porque somos humanos, es creer que el demonio nos va a salir con cuernos. Y más no entendemos de que nos está saliendo con otra figura. Así es. Pensar que es el diablo, se lo puedo decir, se va a presentar ante su vida en aquella debilidad que usted obtuvo estando fuera de Cristo. No necesariamente va a ser algo que usted pueda repudiar cuando se le presente, porque la Biblia nos habla de tentaciones. Pero también dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, creer de que el enemigo es su amigo es el peor error que un ser humano puede creer. Hoy necesitamos como hijos de Dios, o en todo caso, si usted es un oyente nada más, es acercarse al Señor, porque cuando uno está fuera de Cristo, uno está con velos espirituales. Y esos velos espirituales le van a impedir ver que lo malo es malo para su vida. Y usted va a llamarlo bueno. Y a veces se recuerda a usted que cuando nosotros éramos pequeñas nos daban consejos, nuestras abuelas, nuestros seres queridos cercanos, nuestros padres, y nosotros entrábamos en esa necedad, que era bueno, que era bueno, que era bueno, y caímos en trampas que el enemigo usó para destruirnos. Pero cuando vivimos la experiencia de algo, de una mala decisión, entonces creemos nosotros que fue Dios quien lo permitió. Dios a todos nos da libre albedrío. Y ese libre albedrío usted decide si hace lo correcto delante de Dios o si usted quiere caminar en su voluntad. Siempre yo he dicho, seguir a Cristo no es fácil, pero es lo mejor que puede hacer el ser humano. Pero cuando Dios pone su palabra, la cumple, porque no es humano para engañar. Así es. Ni para mentir. Totalmente. Ahora, todo tiene su tiempo, licenciada, todo tiene su tiempo. A veces nosotros recibimos palabras, ¿verdad? Y esas palabras creemos que se van a cumplir de la noche a la mañana. Yo tengo palabras proféticas que el Señor me dio hace 20 años. Tengo 24 años de tener a Cristo en mi corazón. Y hasta ahora empiezo a ver algunas. O sea, no son palabras que se van a cumplir de la noche a la mañana, pero si usted persevera, y hay otras que el Señor ya las cumplió, pero usted espera en Dios y Dios hará.
Y mientras llegue esa respuesta que a veces necesitamos como hijos de Dios, quiero decirle algo, Dios le va a dar la paz y le va a dar la perseverancia para saber esperar en lo que Él le ha prometido. Y ahí es donde viene la disyuntiva, porque uno como ser humano quiere todo ya, rápido, porque dice, ¿y para qué me lo vas a dar cuando tengo 80 años que voy a andar con un bastón? Ser práctico. A veces queremos que Dios sea práctico. Dios es práctico, pero a veces también Dios lo va a dar cuando tengamos cierta madurez en cosas que estemos listos para recibirlas. Sí, porque Él nos ama, Él es Padre. Dios no es como nosotros hacemos con nuestros hijos, que para callarlos les damos algunas cosas. O en caso de los nietos, ¿verdad? Hay abuelos que les dan las cosas como para tenerlos quietos, pero Dios no es así. Dios sabe dar todo en su tiempo perfecto. Ahora bien, vamos a irnos a la primera pausa comercial. Y la dejo con la pregunta, ¿Dios es una tienda de conveniencia? Porque muchas veces decimos, hoy me conviene, quiero un carro, quiero una casa, quiero mandar a mi hijo a Taiwán a vivir, a estudiar. Dios es mi tienda de conveniencia. Dios me complació y ahora ya no me importa Dios, ya no me acuerdo de Dios porque ya obtuve el beneficio que le pedí. ¿Qué es lo que ocurre cuando viene uno y se olvida de Dios? ¿Qué pasa cuando uno le incumple a Dios con el propósito que Él tiene para uno? ¿Se retrasa? ¿Qué es lo que pasa? Ella me lo dirá luego de la pausa comercial. ¿Buscas pan de casa? Panadería Aurora tiene lo mejor. Pan blanco, pan dulce, semitas, polvorones, alcitrones, empanadas de piña y mucho más. Visítanos en la colonia San Ignacio, Paseo Tres Caminos. Comunícate al 9547-6154. El mejor pan con el mejor sabor y los mejores precios. Solo en Panadería Aurora. Ella es Laura y tiene un poder, el poder de tomar decisiones inteligentes, de aprovechar cada oportunidad, de lograr lo que se propone, porque su verdadero poder está en lo que elige ahorrar y en lo que puede lograr. Es el poder de disfrutar con tranquilidad y de hacer las cosas a su manera. Así como Laura tiene el poder de lograr lo que se propone, en Ficosa cuentas con todo el respaldo. Para que descubras cómo ahorrar, es poder. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Del Llano Artesanal es el lugar ideal para degustar los más ricos y exquisitos productos gourmet del país. Aquí encontrarás una gama de alimentos de la más alta calidad con medidas de seguridad sanitaria requeridas por nuestras autoridades, con ingredientes naturales elaborados por manos catrachas. Si desea disfrutar del sabor 100% hondureño, ven a Del Llano Artesanal, el mejor lugar para darle un toque especial a tu velada con familiares y amigos. Estamos ubicados en Tegucigalpa, en Ava Plaza, Colonia Tres Caminos, calle principal. Visita nuestra tienda y ven por tus productos favoritos.
la pausa comercial yo le hacía la consulta a ella sobre el compromiso que uno adquiere con Dios. Pero yo también he leído en la Biblia que dice, mejor no me hubieras conocido. Hay de aquel que conociendo a Dios, porque hay personas que retan a Dios. Hay personas que dicen, vaya pues cumplime. Si realmente sos Dios, si existís, cumplime. Uno no puede retarlo. Él es el máximo creador. Él hizo los cielos, hizo la tierra. Él es el dueño del oro y la plata. Ni una hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. Y aquí hay tontos que creen que se pueden vivir a Dios y viven de Dios. Ahora voy a hacer esta de parangón. Muchos nos desencantamos, y me incluyo, cuando encontramos un pastor sinvergüenza, pícaro, mentiroso, o una pastora. Estamos hablando en el término de género. Y viene la desilusión y el aislamiento de Dios, el distanciamiento de Dios. Usted no va a la iglesia por el pastor ni por la pastora. Tal vez eso sirve de gancho para que usted llegue, pero allá va a escuchar la palabra de Dios y deje que Dios lo toque. El problema es cuando uno se enamora de las personas y las personas son humanas y fallan. Ahí viene el desencanto, ¿o no? Totalmente. Realmente la Biblia nos enseña que puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. Pero también lo que usted apuntaba decía lo siguiente, cuando hay, bueno, pudiéramos decir pastores que Dios nunca llamó. ¿Verdad? Porque yo he creído en dos tipos de llamado. El Dios que a usted lo llama y lo sella sin que usted lo pida y nace. La Biblia nos dice de que Él nos vio desde el vientre de nuestra madre. Y Dios no inventa nada todos los días. Dios ya lo creó todo en su eternidad. Solamente es que se ejecute aquí en la tierra. Pero también hay ministros que fueron llamados y puestos por los hombres. Ese tipo de a veces colocar o poner un manto pastoral o profético también, porque se da la manipulación también en esta situación. Quiero decirle que también puede ser algo difícil porque afectamos vidas, familias, afectamos un pueblo que no es nuestro, es del Señor. Y también debemos de comprender que el hombre siempre va a fallar, pero también los ministros estamos llamados a guardar el testimonio, a tratar de ser esforzados y valientes como el Señor se lo pidió a Josué. Y sobre todo a cuidar el testimonio en la medida de lo que cabe, porque nos esforzamos, nos negamos, dejamos todo, dejamos familia, dejamos sueños personales, dejamos muchas cosas por causa de Cristo. Entonces, creo yo que es importante buscar también iglesias saludables, donde se predique a Cristo y el centro de ese lugar sea el Señor a través de su Espíritu Santo. Usted decía algo, licenciada, y es que si venir a Dios era como una tienda de conveniencia. Y me gustaba esa frase que usted usaba, una tienda de conveniencia. Cuando uno va a una tienda de conveniencia, entra y toma lo que le conviene o lo que necesita en ese momento. La Biblia enseña que hay dos tipos de personas, que a uno el Señor lo buscaban por el milagro y otros recibían el milagro por la fe. Pero también hubo un momento que el Señor les daba ambas cosas. La pregunta que usted debe de hacerse es, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y si realmente, si su necesidad es ir a buscar a Dios por un milagro, está bien que lo haga. Pero también la Biblia nos enseña en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay días buenos como también hay días malos, pero al altivo Dios lo ve de lejos. La única manera de poder tocar el corazón de Dios es cuando nosotros nos humillamos, le pedimos al Señor que tenga esa misericordia que dice la palabra que todos los días es nueva para nosotros, pero sobre todo humillándonos vamos a encontrar la respuesta de Dios. Pero una vez que te dé la respuesta, o una vez que el Señor haga ese milagro, que a veces tanto lo pedimos y lo necesitamos, eso no quiere decir que tenemos que devolvernos al mundo o volver atrás.
Eso quiere decir que debo de seguir hacia adelante, amar y adorar no al Dios únicamente que me dio el milagro, sino al dueño de los milagros, porque no solamente en ese momento voy a necesitar un milagro, sino que el resto de mi vida voy a seguir necesitando que Dios guarde mi vida, que Dios guarde mi casa, que Dios guarde mi familia, que Dios guarde la nación que tanto necesita Honduras. Porque hoy más que nunca debemos de acercarnos a Dios. Y yo le he pedido a usted en el nombre de Jesús, si se ha alejado de los caminos del Señor, o si está dentro de la iglesia, pero automáticamente está ausente de la iglesia, dígale al Señor que vuelva a tocar su corazón para que Él lo renueve y lo cambie. Y también otra situación importante es que no le demos la espalda a Dios, porque Él jamás va a menospreciar un corazón contrito y humillado que lo ama a Él sin condiciones. Mire, usted ha dicho algo muy importante. La gente quiere un compromiso, pero como ve de que todo le está yendo bien, en cuanto le va mal dice, ah no, Dios me falló. Dios nunca falla, es uno el que le falla a Dios. Totalmente. Como hay gente que dice, ¿la salvación se pierde? No, nunca se pierde. Quienes nos perdemos somos nosotros, porque nos alejamos de Dios. Entonces, la salvación es un regalo inmerecido, es un regalo divino, porque Él lo hizo a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero yo siempre soy clara en esto y digo, no es opción volver atrás, no es opción que usted haya conocido al Señor y que vuelva atrás. Siempre he mencionado esto, aunque usted tenga deseo de ir a la iglesia, vaya. Si no tiene deseo de no ir, aunque sea rastras, pero llegue a la casa de Dios. Ahí Dios va a hacer algo, ahí Dios va a tocar su corazón de nuevo, en lo personal, porque uno vive en transiciones, también uno lo ha vivido. Yo creo que usted en algún momento lo vivió. A veces no hay el deseo de ir a la casa de Dios, sí, pero hay algo dentro de nosotros que es mayor. Y por esa razón es que nosotros necesitamos buscar al Señor, tengamos el deseo o no lo tengamos. Recuerde lo que dice la Biblia, mejor no me hubieras conocido. Si usted conoce a Dios, y si aparte de los caminos del Señor, dice que se nos contará como doble pecado. Pero si nosotros, a pesar de las debilidades, las necesidades o cualquier otra situación que usted esté pasando, siga perseverando, que ahí en la casa de Dios hay esperanza de cambiar y de recibir lo que necesitamos. Pero volver atrás, creo yo que ni siquiera como opción lo debemos de tener los hijos de Dios. Ahora bien, en el caso particular, cuando viene una pareja y no pone la relación en manos de Dios, hace un emprendimiento uno y no toma a Dios en cuenta. Si es que para todo hay que tomarlo en cuenta, porque si usted pone todo en manos de Él, jamás va a perderlo, jamás va a ocurrir nada malo, todo va a ser próspero. Y algunas veces va a sufrir situaciones adversas, pero tiene que entender que es porque eso le corresponde vivirlo en el trayecto de su vida, ¿cierto? Correctamente. ¿Sabe? Hacer proyectos llámese para establecer una relación, porque el joven hoy en día cree de que siempre va a tener esa fuerza, nunca va a llegar a mayor, nunca va a llegar a viejo. Un día vamos a llegar a viejo, un día vamos a necesitar que alguien nos ayude a caminar, y no, eso no quiere decir que Dios no nos ame, pero si nosotros tomamos en cuenta a Dios en cada proyecto de nuestra vida personal, nos va a ir bien. No vamos a tener tantas malas consecuencias de malas decisiones. La situación, ¿cuál es? Cuando a veces nosotros decimos, pero se lo puse a Dios en sus manos. Mire, no es lo mismo que usted le diga a Dios, voy a hacer esto, a esperar hasta que Dios le autorice que lo haga. Sea establecer una relación, sea emprender o establecer un negocio o establecer un viaje también, ¿verdad? Largo, mediano o corto plazo. Pero cuando usted deja que el Señor sea el centro de su vida, créame, usted va a vivir de victoria en victoria. Eso no quiere decir que no va a pasar momentos de dificultad. Los va a vivir, pero va a salir. Pero si nosotros caminamos
errantes, haciendo lo que nosotros queramos, créame, las consecuencias van a ser muy fuertes. Y ahí es cuando el enemigo viene, susurra y le dice a usted, ¿y a dónde está tu Dios? ¿Y a dónde está el Dios que tú alabas si estás pasando esto? A veces hay cosas que nosotros las vivimos por nuestras malas decisiones, o por decirlo de esta manera, licenciada, falta de obediencia a Dios en todo. El poder establecer un proyecto con alguien que no tiene el corazón de Dios es un arma de doble filo, porque en el momento que esa persona, cualquiera de los dos, falle, yo he conocido casos muy serios donde la avaricia es tan fuerte que la persona es capaz de cualquier cosa. Y ¿hasta de matar? Sí, totalmente, por el amor al dinero. Sí. Porque va bien, proyectos que nacieron del corazón de Dios, pero el hombre se vanaglorió y le dio la gloria al mundo y a él mismo. ¿Y cuál es el problema en esta situación? ¿De qué sirve tener algo cuando Dios está ausente? Entonces van a venir las aves de rapiña en cualquier momento de su vida y va a devorar aquella bendición que Dios le entregó. Así que hay que pedirle a Dios siempre su consejo. Y va a venir el vacío. Hay un El alma no deleite, se llena, hay un deleite en la vida del hombre por un tiempo, pero la paz jamás usted la va a alcanzar estando fuera del Señor. Jamás. Hay muchas ocasiones cuando uno se siente que ya no puede, ya no soporta la carga. ¿Qué hacer en esos momentos de angustia? ¿Cuán importante es la oración? Bueno, el Señor permite que somos humanos. Jesús mismo hubo un momento que le pidió en el Getsemaní ayuda al Señor. Pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Le dijo el Hijo de Dios a su Padre. Como seres humanos vamos a pasar momentos de dificultad, pero tenemos a quien acudir. Hay momentos que yo he ido a la casa de Dios y no importa cuánto conocimiento usted y yo tengamos, porque las necesidades son diferentes todos los días. Todos los días necesitamos buscar a Dios. Y hay un vacío que usted decía. Ese vacío a veces no es porque estamos lejos de Dios, sino que Dios lo permite para darnos cuenta que sin Él nada podemos hacer. ¿Sabe qué es lo más glorioso o lo más hermoso que uno puede tener como ser humano? Aunque a veces hay personas que no van ni a la iglesia, pero tienen Yo fe. leo la Biblia, dice, pero no voy. Tiene fe. Y dice, y Dios me responde. Yo lo escuché ayer precisamente en alguien, pero no voy a la iglesia, pero Dios me responde y ahí Dios me liberó. Bueno, el Señor no está encerrado en cuatro paredes, pero es necesario escuchar palabra de Dios. Congregarse. Y congregarnos, porque la palabra es la que nos cambia. La presencia es la que nos libera. Ajá, pero es que mire, algunas veces uno va a la iglesia y entonces dice, puche, que ese pastor la agarró en mi contra. Todo lo que decía era para mí. ¿Cierto? Porque tal vez Dios que hizo que llegara para que escuchara a la persona. Pero entonces dice, yo no vuelvo ahí porque ese pastor me agarró el machete y me estuvo trasquilando. O me desnudó. Sí. Así también dice. Bueno, a mí me ha tocado predicar así, como usted dice, y uno no se da cuenta a quién Dios le va a hablar. Cuando uno va a dar una palabra, licenciada, en el altar del Señor, uno busca personalmente y uno le pide a Dios dirección. Pero por lo menos yo voy a hablar por mí, ¿verdad? Porque yo creo que así como yo, hay varios, hay muchos. Cuando hay temor de Dios, usted le pide a Dios dirección, que es lo que va a hablar en el altar. ¿Cómo le contesta a Dios? Bueno, uno mucha gente entra pregunta. en oración, uno ayuna, uno lee la palabra y uno le dice al Señor, ¿de qué quieres que tú hable en tu casa? ¿Qué es lo que tu pueblo necesita? Y Dios, uno orando, bueno, le habla a Dios a su corazón, le viene un pensamiento y usted siente así como, esto es lo que el pueblo necesita. Entonces, viene usted, ora, crea el mensaje, va a la hora de la reunión, va uno orado, va uno ayunado, la mayoría de veces, si se puede, y le entrega el mensaje al pueblo. Ahora, ¿quién
trabaja en el pueblo es Dios a través de su palabra. A veces cuando uno anda muy rebelde, porque a veces también el ser humano se pone rebelde con Dios, y lo que usted decía, pero es que Dios no me responde. Entonces, y todo lo que dijo de remate, lo dijo contra mí. Entonces es el enemigo susurrando al corazón de la vida de esa persona para que se aleje de Dios. Para que no vuelva. Para que no vuelva. Ajá, y de remate, otro plus por ahí, el hermano no lo saludó, alguien lo trató mal para llegar a la casa de Dios, o algo no le gustó porque usted anda en una situación de poder rechazar todo aquello que viene de Dios y no se da cuenta. Porque cuando uno no está continuamente lleno, todo lo repudia de Dios. Créame. Es que todo molesta. Molesta. Uno cree que todo es una indirecta para uno. Todo. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, yo siempre creo que el mejor consejo para la vida del ser humano es la palabra del Señor. Recibe el consejo. Si usted cree que esa palabra fue para su vida, y si usted es humilde y sencillo y reconoce que usted necesita de Dios, recibe ese consejo, porque usted no sabe de cuántas cosas Dios lo puede librar por recibir una palabra que creyó que era en ofensa a lo que usted está pasando, pero el enemigo pone eso, pero el trasfondo quizás no es ese, y se lo aseguro, a veces el trasfondo es que Dios manda sus consejos para que no nos perdamos. Óigame, y aquí entre nos en confianza, estar con Dios es muy aburrido. Le hago la pregunta porque muchos dicen, ay no, voy a dejar de bailar, voy a dejar de gozar, ya no voy a poder andar con mis amigos, me voy a hacer bien aburrida, ay no, y si no, ya a mi novio le voy a dar muchos defectos, o a mi novia, ay no, qué aburrido, dice. ¿He escuchado, muchachos? Bueno, yo pensé lo mismo cuando tenía 19 años, cuando vine al Señor. Por una puerta entro y por otra salgo. Realmente cuando usted establece una relación con Dios, usted no le va a aburrir nada de las cosas de Dios, porque los cristianos no somos aburridos. Los cristianos nos reímos, lloramos, nos alegramos, hacemos muchas cosas que Dios pone en nuestros corazones, y eso trae una satisfacción y un deleite a nuestra vida para poder seguir sirviéndole al Señor. Yo creo fielmente que la Biblia nos enseña en Gálatas de las obras de la carne. Ahí dice 17 y más obras de la carne. Cuando uno viene a Cristo, viene con esas obras de la carne. Si no casi todas, pero la mayoría, por herencia de maldiciones generacionales, por puertas que nosotros abrimos en nuestra generación para desobedecer a Dios, y otras porque hay situaciones de rebeldía y pecado que nosotros lidiamos todos los días. Pero sí quiero decirle algo: amar a Dios nunca será aburrido, buscar a Dios nunca será aburrido, porque yo he conocido hombres, le hablo hombres, que su ego ha sido muy grande, y cuando vienen a Cristo, digo yo, Dios sí cambia. Dios sí cambia. Tienen dinero, tienen o deshicieron en el mundo muchas cosas, pero cuando vienen al Señor, uno dice, wow, Dios sí existe y Dios sí cambia. Cuando mira un cambio así, dice, realmente existe, Señor. Totalmente. Y es una hermosa, es un agradecimiento que uno siente con Dios. Hay gente que tiene el corazón de piedra, pero Dios lo ablanda. El corazón, dice la Biblia, el corazón cauterizado. Y cuando uno está lejos de Dios, por mucho que le digan, no haga esto, busque a Dios, es porque hay todavía un corazón cauterizado. Ahora, el único que lo puede transformar es el Espíritu Santo. Un toque de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo nos cambia la vida, nos libera, nos sana, nos restaura. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles que a veces como ministros pasamos es que no importa cómo andemos, pero delante del pueblo siempre tenemos que estar con la mejor actitud y con la mejor acción de poder seguir sirviendo, independientemente, haciendo a un lado nuestros problemas personales y dejando que sea Dios
¿Pasan situaciones adversas en materia económica ustedes? Bueno, se lo puedo decir como una experiencia personal. A mí el Señor me llamó un tiempo a tiempo completo y dejó a un lado mis proyectos personales. Una de las cosas que yo en lo personal he logrado ver es la bendición de Dios. A pesar de momentos difíciles que uno pasa económicamente, claro que los pasamos, pero esos momentos difíciles es la excusa de Dios para aprender a depender de Él. Yo he logrado ver personas que en algún momento estudiamos, nos preparamos profesionalmente, llegamos a obtener nuestros títulos y uno puede ver la diferencia entre el que sirve y ama a Dios y en el que no lo ama. Pero eso no quiere decir de que Dios no tiene para bendecirnos. Dios tiene para bendecirnos, claro que sí. Solamente es que creamos que de Él viene todo lo que nosotros tenemos. A los compañeros en producción, Edwin Montejo, la profeta Wendy está mandando un mensaje para que lo lea. Bueno, debo irme a la última pausa comercial porque en los últimos minutos quiero dejar a la profeta para que le mande el mensaje que Dios ha querido en esta mañana al pueblo hondureño. Nosotros los hondureños necesitamos mucho del Señor. El país como tal necesita mucho de Dios. Nuestras autoridades, las que nos dirigen, necesitan mucho de Dios porque a veces siento que como que le están rindiendo culto a otras personas, a otros seres, y no al Dios que merece todo nuestro respeto. Y en base a los intereses que tenga quien nos dirige, porque Dios es el que pone autoridad y quita. El que no entiende eso anda más perdido que el Limber en el desierto. Dios es el que pone el mandatario o mandataria. Dios es el que le da la oportunidad en puestos claves a la población. Pero como lo que pasó en México, que rindieron culto por su cultura y pusieron limpias y levantaron altares, verlo aquí en nuestro país es algo triste para los que somos cristianos. Pero también somos respetuosos nosotros, porque las personas que hagan esto serán las que se verán en situaciones con problemas, no los verdaderos cristianos. Pero ¿cuál es la labor de nosotros? Orar para que a nuestro país le vaya bien, para que nuestros mandatarios o jefes de Estado tomen las mejores decisiones. Esa es nuestra misión, aunque usted no sea de Libre. Usted puede orar por doña Xiomara para que tome las mejores decisiones. Puede orar por todos los que están a su alrededor. Ese es el verdadero ciudadano evangélico cristiano, el cristiano real, no es aquel que anda viendo banderas ni colores. Voy a la última pausa y ya regreso para que ella misma, dejarla sola, para que ore y hable en los próximos 10 minutos. Laboratorio Clínico Hondureño. Ofrecemos atención en las especialidades de ginecología, ultrasonido 4D, pediatría, dermatología, odontología, nutricionista y laboratorio clínico. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Laboratorio Clínico Hondureño, ubicado en la Colonia Alameda, calle principal contigua al restaurante Wendy's. O contáctanos al 2235-6366 o 9511-5699. Contamos con servicio a domicilio. Brindamos una excelente atención al cliente. Resultados confiables y oportunos. Te esperamos. Será un placer atenderte. Si eres afiliado a Onduvisión, recibe beneficios que te ofrecen UnoMedic, una clínica moderna con la mejor tecnología y los mejores profesionales de la medicina en el país. Atención médica a las 24 horas del día y para tu comodidad. Contamos con nuestra propia farmacia. Visítanos en Colonia Las Torres, esquina opuesta de Hondumares. UnoMedic, más cerca de ti.
International Security Systems, empresa líder en seguridad a nivel nacional. Contamos con servicios de investigación y estudios de seguridad, servicio de guardaespaldas, sistema electrónico de seguridad, protección a contenedores, guardias especializados. Comunícate 9435-8172, 2516-0530, 2516-0531. International Security Systems. Para conmemorar momentos importantes y especiales, ven a Tarjetas y Más. Te ofrecemos una gran variedad de estilos en tarjetas para boda, 15 años, aniversarios, eventos empresariales y mucho más. En Honduras, somos pioneros en tarjetería, galardonados al espíritu emprendedor latinoamericano. Visítanos, estamos ubicados en la calle principal Las Minitas, contiguo a la farmacia Center Plaza. Y para más información, llámanos a los teléfonos 9827-5382 y al 2235-7310. Tarjetas y Más, la solución para esos momentos tan especiales. Goza la profeta conmigo. Saludes a Wendy Andrews. Ya me hace falta porque fíjese que yo la quiero muchísimo a ella. Nos hemos hecho hermanas de corazón. Y me recuerdo la primera vez que la conocí. Ella se acercó, yo era congresista, y me dijo: me vení, ¿quién sos vos? Yo me llamo Waldina, y usted me dice que Dios te manda a decir tal cosa. Muchas gracias. Y yo la quedé viendo y dije: Dios me manda a decir. Yo no creía en profetas. Wow. Debo decirlo con toda propiedad. Que hay gente que se le acerca y le dice cosas a uno que nunca las ve claras. Sí. El profeta es aquel que dice algo y es puntual. Y es puntual y se cumple. Sí. Y Wendy me ha dicho tantas cosas que las he visto en realidad, que digo yo: wow, qué mujer tiene el don de la palabra. Sí. Bueno, los dejo con la profeta Cris para que ore por Honduras, por nuestras autoridades, y le dé el mensaje que Dios quiere que esta mañana le dé a ustedes como parte del pueblo. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite. Quiero decirle que la Biblia nos enseña en Proverbios 29:2, y ahí usted lo puede compartir hasta el versículo 7. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Eso lo dice una versión, nueva traducción viviente. Quiero decirle algo. Mientras venía hacia acá, le decía al Señor, necesitamos como hondureños estar comprometidos con el futuro y presente de nuestra amada nación Honduras. Independientemente si usted es cristiano o no, pero ejercemos un sufragio siempre como ciudadanos. Y es importante que nosotros sepamos a qué voz vamos a escuchar, porque en este momento estamos escuchando muchas voces que pueden impedir que la bendición de Dios siga fluyendo sobre la nación. Dios tiene bendiciones extraordinarias para el país, pero necesitamos tener responsabilidad de poder hacer las cosas bien, porque cuando alguien está en eminencia y teme a Dios, no le estoy hablando del contexto religioso, le estoy hablando de poder tener el temor de Dios con principios y valores morales y espirituales. Cuando un hombre o una mujer teme a Dios, piensa dos veces lo que va a hacer, independientemente en el lugar donde se encuentre, direccionando o haciendo una labor a favor del país. Quiero decirle en esta hora que podamos orar incesantemente y clamar por nuestra nación Honduras. El país tiene muchas palabras proféticas durante muchos años que yo he venido escuchando hace más de 24 años.
Y eso no quiere decir que Dios miente, no. Hay cosas que el ser humano retrasa por la falta de obediencia. Y Honduras tiene más del 50%, según su estadística, de cristianos. Pero hoy en día, como generaciones responsables que debemos de también demostrar nuestro amor hacia la nación, tenemos que orar y saber escuchar a qué voz vamos a hacer caso en estos próximos años que se nos están acercando. Este tiempo que estamos viviendo hoy en día es totalmente diferente a lo que hemos vivido décadas anteriores. Este sufragio próximo que estaremos desarrollando, porque estamos viendo una cantidad de voces hacia diferentes partidos políticos, pero como hijos de Dios o como buenos cristianos o también como ciudadanos responsables, tenemos que saber hacia dónde vamos a inclinar o dirigir nuestro apoyo en la parte política. Usted podrá decir, pero la iglesia no tiene nada que ver con la política, pero como ciudadanos tenemos el deber y la obligación de ejercer el sufragio. Y es aquí cuando la palabra dice, cuando el justo gobierna, y cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Sepamos en el nombre de Jesús que una nación sin Dios no puede llegar a alcanzar las bendiciones del Padre. Sepamos que lo que dice Deuteronomio 28, ahí habla de todas las bendiciones que nosotros podemos alcanzar en el mundo natural y espiritual. Cuando obedecemos como nación al Señor, vamos a poder tener un mejor país en todas las diferentes sociedades que nos abrazan como país. Honduras ha tenido demasiadas palabras proféticas, pero también parte de que se puedan cumplir esas palabras proféticas es cuando nosotros sepamos escuchar bien la voz de Dios y también sepamos ver hacia dónde nosotros tenemos que dirigirnos como nación. Hagamos a un lado mucha situación que estamos viendo hace algunas décadas atrás, que no nos han traído bendición, al contrario, nos han dividido, nos han restado. Hemos visto cuántas cosas han pasado. Creo yo que este es el mejor tiempo para orar a nuestro Padre Celestial, porque Honduras necesita hombres y mujeres valientes, no que el mismo ser humano lo diga, sino sea Dios quien nos lo revele, porque Dios pone también gracia sobre gracia a aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón correcto delante del Señor. Así que vamos a orar y vamos a declarar en el nombre de Jesús que el Señor tiene misericordia de Honduras, y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder y que esos hombres y mujeres que Dios tiene ahí en algún lugar escondido, el Señor traerá su revelación y su paz para ser alumbrados en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Dios bendiga a Honduras, la sangre de Cristo la cubra, y gracias por este tiempo a la licenciada Gualdina. En el nombre de Jesús bendecimos este canal y damos gracias al Señor. No, agradecida estoy yo porque usted ha traído la palabra de Dios. Gracias a ustedes por su atención, amigos televidentes, y le vamos a pedir a ella para ver si puede tener un programa aquí una vez a la semana como Wendy, con el mayor de los gustos. Este canal es de Dios y vamos a hacer con él lo que Dios nos diga. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otro nuevo Cafeteando. Hasta muy pronto, muy prontito, en breves minutos.